Amigos y amigas, bienvenidos a este primer episodio del Otro Lado del Balón Podcast, el lugar en el que el fútbol se convierte en tu película favorita. El día de hoy vamos a darle una pequeña vuelta a esto que estamos haciendo para iniciar el episodio, pero primero me gustaría que se presenten, muchachos, para que la gente nos conozca. Hola, yo soy Jorge Cufati. Por acá, Gabriel Delgado. Sabrina González. Y yo, Javier da Silva. Bueno, muchachos, hay que destacar que tenemos un nuevo fichaje, ¿no? Con respecto a lo que fue el último programa de radio. Bienvenida, Sabrina. Gracias. Se está uniendo al equipo el día de hoy y nos va a estar acompañando el día de hoy y de lo que queda, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, muchachos, como habíamos comentado cuando tuvimos el programa de radio, la dinámica cuando tengamos los podcasts, lo que vamos a ir haciendo es mezclar justamente lo que habíamos dicho, esto del fútbol con un poco del mundo audiovisual, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un documental interesantísimo y lo vamos a ir desgranando. Un documental de fútbol. No sé si quién quiere un poco introducirlo. Yo puedo introducirlo. Mira, este documental es bien interesante. Esta es la forma en la que vamos a unir el fútbol y el entretenimiento. Esta pieza lo representa bastante bien porque más bien ni siquiera te representa tanto un partido de fútbol como tal, sino que te plantea una historia alrededor del fútbol. Entonces está el otro lado del balón ahí bien representando. Entonces, bueno, este documental se trata de una final. Esta final es la final que se dio en la Euro 2021. La Euro 2021, por cierto, se canceló. Era para 2020. Exacto. Y por la pandemia no se pudo jugar. Entonces, tenemos una final que se jugó en Inglaterra y Inglaterra logra llegar a la final. Por lo que se venía un partido sumamente pasional para los ingleses, porque los ingleses llevaban desde el año 1966 sin llegar a una final. Es así. Y en esa final la ganaron, pero fue polémica. Entonces, como tal, el inglés tampoco se siente tan orgulloso como tal de esa final de 1966. Entonces, imagínate, es realmente como su primer título. Y bueno, para todos los que estaban en el estadio, seguramente lo era directamente. Es así, muchachos. Estamos hablando del documental llamado La Final Caos en Wembley. Wembley es el nombre del estadio donde se jugó esto en Inglaterra, como tú comentabas. Un documental del año 2024 que justamente habla sobre lo que fue esta final de este torneo, pero, como tú comentaste, Javi, no tanto del apartado futbolístico, sino de toda la organización que hay detrás. De hecho, este nombre Caos en Wembley habla de todo el problema que hubo con el tema de las entradas al partido y quizás esta emoción que había en el fanático inglés, por así decirlo, de ver a su selección en una final y más en un estadio tan icónico como es Wembley, y cómo quizás esa emoción fue lo que desembocó en este caos en Wembley del que nos habla el título. Sí, porque eran precios exuberantes, o sea, un nivel que todo el mundo no lo podía pagar. Entonces, ellos se volvieron locos afuera del estadio y eso fue un caos total, la verdad. Sí, tal cual como estaba comentando Javi, y lo comentábamos ahorita antes de empezar a grabar, más que un documental sobre un juego, sobre estrategia, sobre fútbol, es más como un documental de cómo viven los fanáticos esa pasión por su equipo después de más de 50 años sin haber llegado a la final de la Euro. O sea, qué euforia genera eso en chamitos de 20 años de Inglaterra que están locos por ganarle a la selección italiana. Y yo veía el docu y decía, aquí hay muy poco balón rodando y en verdad me están mostrando es más cómo la gente vive el fútbol aún antes de que el partido empiece. Y eso creo que es lo que hace que valga la pena ver el docu. O sea, que tú te sientas cercano a esa pasión sin ser inglés. Sí. Y bueno, es interesante ver cómo el documental que arranca justamente con enseñarte el contexto y enseñarte cómo el aficionado inglés, a pesar de que quizás la selección inglesa no ha sido históricamente no ha tenido mucha suerte en ciertos torneos internacionales, no ha tenido tantos éxitos. Es un país con una cultura súper ultra arraigada en el fútbol. Inicia con una imagen buenísima de la reina entregándole el mundial a un jugador de la selección inglesa en ese momento, para 1966. Y eso te va generando este ambiente para que tú entiendas que luego de 50 años, digamos que no busca justificar quizás el comportamiento de la gente, pero te enseña que la razón de que la gente esté tan emocionada es que vuelve a su país esta emoción que vivieron en 1966 con figuras tan importantes como la reina y con esa Copa Mundial que estaba entregando, ¿no? Y que además desde el comienzo te marca el tono del documental, que en verdad es como bien nacionalista, por decirlo de alguna manera, porque quieren venderte como ese sentimiento de los ingleses de que harían cualquier cosa por ver esa final. Es un momento demasiado importante y nadie se lo quiere perder.
Entonces, ya sea porque no consiguieron entradas, porque no las podían pagar o lo que sea, mucha gente incluso en el documental dice que fueron hasta allá solamente por estar ahí. O sea, ni siquiera pensaban entrar hasta que se presentó la oportunidad porque eran tantos que se les hizo fácil. Y nada, o sea, la cosa es que capaz ese tono nacionalista que le quieren dar se les va un poco de la mano porque yo pienso que terminan justificando un poquito como o sea, la actuación de la gente, que al final fue violencia y claro, al final como que lo condenan un poco, pero durante casi una hora de documental casi no hay ningún argumento contradictorio contra lo que hicieron esas personas ese día. Sí, porque de hecho ellos dicen que el fútbol vuelve a la casa. Y es curioso porque ya habían pasado más o menos como 50 años de eso y que ellos sintieran esa emoción, que iban otra vez a la final, era una cosa increíble y se volvieron loquísimos, la verdad. Yo quedé súper impactada por eso. Sí, sobre lo que dice Jorge, para los que aún no lo han visto, el documental, más o menos el hilo narrativo es con entrevistas de personas, de fanáticos que fueron al juego. Y en los últimos minutos del documental es como una especie de reflexión hacia esos fanáticos que unos pagaron entrada y otros no pagaron entradas, como de, ¿sabes? Introspección de si en verdad estuvo bien lo que hicimos o no. Y en verdad nadie se arrepiente de haberse metido a la fuerza al estadio. Entonces ahí tú dices, bueno, este documental quizás es más neutral de lo que debería, de no condenar lo suficiente como que, oye, al final no murió nadie. O sea, no murió nadie, pero se pudo haber desembocado algo, ¿sabes? Trágico en toda la historia de Inglaterra. Sí, Entonces hay gente sí. que en verdad luego dice, no, yo me metí y lo volvería a hacer. Sí. No. Sí, Quizás entrevistaron como a 2 personas más o menos y ellos dijeron, a mí no me importa, o sea, yo no me arrepiento de nada de lo que hice en ese momento. Claro. Tú ves algo así y piensas quizás como culturalmente te gustaría ver que como eso como una condena hacia lo que tu cultura, por así decirlo, hizo o lo que tu país hizo. Y en verdad no va tanto por ahí. Una cosa buena que tiene es que sí te muestran como todas las perspectivas porque hay fanáticos que sí fueron pagando las entradas, aunque este tema de las entradas es importante dar como el contexto. Como dijo Javi hace cuando comenzamos hace un rato, como fue después de la pandemia, o sea, todas las entradas del estadio no se vendieron. Había como el 30% del estadio que estaba vacío. 23.000 puestos vacíos. Sí. Y eso fue justamente lo que la gente aprovechó porque sabían que si se colaban más de las entradas que habían vendido, igualmente había espacio para sentarse. No es que, o sea, no iba a haber nadie sobrando y claro, ya la seguridad se le fue de las manos al momento en el que se pasó. Pero no, eso fue un poco más adelante, en verdad. Lo que quería comentar era eso, que había bastante variedad porque también te muestran fanáticos de ambos equipos, te muestran fanáticos que compraron las entradas, te muestran fanáticos que fueron a ver si tenían suerte y al final terminaron colándose y cuentan muy abiertamente como, mira, yo vi una puerta, salí corriendo y me metí en el estadio. Sí. Pero ¿sabes qué faltó? Justamente estábamos hablando fuera del podcast de esto y me parece que faltó el punto de vista de alguna leyenda inglesa de la selección o de algún jugador que estuvo en ese partido, porque fue la duda incluso que le quedó al espectador, como que el jugador sabía de esto, de alguna forma lo pudo notar, quizás, porque si no le dijeron, también es interesante ver si de alguna forma él notó algo, Claro. si sabían que el estadio tenía que estar un poco vacío y estaba lleno Claro. cuando Claro. veníamos de la pandemia y tenía que haber un distanciamiento en el estadio y no había ningún tipo de distanciamiento. También teniendo en cuenta que ellos podían tener su familia Exacto. en las Sí. gradas y para ellos podía ser un peligro, algo que de repente no los permitiera estar 100% en el partido, que a la hora de una final te la puede quitar. Sí, es interesante ver si sabían o no, porque bueno, justamente en el documental te mencionan bastante abiertamente cómo el alcohol e incluso las sustancias ilícitas están ultra presentes Sí. alrededor del estadio, que era una cosa Sí. absurda, y eso justamente lo que hacía era acarrear más problemas, y más bien una buena forma, la estructura que tiene el documental es que te lo va mostrando con las horas que faltan para el pitazo inicial. sí. Entonces te muestran cómo en el menos 12 horas, por así decirlo, estaba todo mucho más tranquilo que cuando faltaban 2 horas, que ya era un descontrol, la policía no sabía qué hacer, con la cantidad de personas, habían 6.000 personas a las afueras del estadio paradas ahí y te explican como que, bueno, que estaban aquí, no sabemos por qué, no se van a ir, están aquí así viéndonos. Sí, yo siento que eso en vez de ser un partido lo volvieron una fiesta. Sobre lo que dices que pudimos ver a los fanáticos fuera, es full interesante el uso del material de archivo en este documental. O sea, ellos graban sus entrevistas, pero yo creo que más de la mitad del docu es simplemente de videos que la gente grabó. Sí. O sea, nosotros pudimos ver todo ese
desastre o de ese conglomerado de personas fuera de estadios porque la gente grababa sus videos en formato vertical, en Reels, en Instagram o en TikTok y los subían, tipo, mira, aquí estamos dándolo todo, tomando, ¿sabes? Sí, también pusieron comentarios de Twitter. Tal cual. Entonces fue interesante cómo el docu se apropia de eso, como de la realidad que esas personas estaban viviendo ahí y ellos no se avergonzaban. Y yo creo que más de la mitad del docu está hecho de eso, o sea, de los videos que alguien más hizo, que no precisamente fueron los productores del corto, del docu. Entonces, creo que eso fue algo que le dio más vida para que tú estuvieses como metidísimo en la historia. Sí. Un momento cumbre capaz que pasa, un momento crucial es cuando los fanáticos se comienzan, bueno, ya cuando faltan ciertas horas para que inicie el partido, es decir, está más cerca el inicio, empiezan a abrir las taquillas para que la gente comience a entrar y creo que ahí es donde el documental demuestra que verdaderamente se desató la locura, porque pasaron muchas cosas. Primero, un cierto fanático menciona que no había como tanta seguridad en las taquillas porque, claro, estaban abarrotados con tanto trabajo y en cierto momento fanáticos llegaron incluso a entrar con entradas falsas o justamente sin entradas. Sí. Hay uno de los fanáticos que comenta que, o creo que era un periodista que dijo que estaba con su suegro, que él fue a ingresar al estadio y un muchacho se le pegó atrás y le dijo como que mira, yo voy a pasar contigo. O sea, como para que él mostrara su entrada y los dos pasaran como juntos el torniquete y como que tuvieron un conflicto para que este lo dejara pasar solo. Es decir, cuando se abrieron esos torniquetes, como había justamente falta de seguridad, la gente se dio cuenta que podía haber, digamos que un punto para colarse y yo creo que ahí sí que capaz como lo que estamos hablando de la falta de objetividad se pudo hacer presente porque en verdad el estadio creo que no supo manejar también eso la gente que estaba trabajando ahí. Porque, o sea, te muestran como estaban súper confundidos. De repente abrían todas las puertas, de repente las cerraban todas, dejaban solamente 2 entradas abiertas, luego las volvían a abrir. Claro, entonces la gente, ante esa confusión que tenían los mismos cuerpos de seguridad del estadio, aprovecharon y vieron esos puntos vacíos para terminar creando esa avalancha que, bueno, fue casi que imparable, ¿no? Claro, Sí. 100%. Ahí es donde tú de repente puedes dudar un poco de quién hizo el documental, ¿no? Porque al final tú ves que era un caos y te lo representan, de hecho, bastante bien. Es crudo, te muestran todo lo que pasó prácticamente sin filtro. Sí, en golpes, de todo. en orden cronológico también. Y para ellos todas sus decisiones fueron tácticas y medidas. Y todo fue lo que necesitaba el momento. Tal Nada cual. se le fue de las manos. No Bueno, sé. de hecho, en una parte lo comentan al final, cuando te muestran como todo lo que pasó y tú ya viste cómo fue una locura y te dice ahí que en verdad esto es un día histórico porque logramos manejar la situación de la mejor forma y el estadio de Wembley que va enaltecido. Y es como, bueno, o sea, capaz no tanto. No creo que tanto. En verdad, tú ves el documental y sientes que estás viendo como un review de un ataque terrorista o de una invasión policial. un poco sí. Porque sí tiene ese tono muy de detectivesco, como de necesitamos lograr que ellos no entren. O sea, ellos son los enemigos. Sí. Y creo que es parte de ellos, de cómo cuentan la historia. Al final no sé si la hizo un independiente o si la hizo alguna figura interna del estadio o alguna figura del estado. No se sabe. Pero sí tiene ese tono como de logramos manejar la situación con la mejor cantidad con la menor cantidad de bajas. Y es como un tono raro entre mezclar fútbol y como el crimen y no sé, eso me pareció muy interesante. Sí, en verdad, como lo que estaba comentando hace un rato, que mientras más pasaba el tiempo la gente se volvía más loca. Podemos ir como ya llegando a cuando casi inicia el partido y es que también pasa algo súper interesante en el documental y es que te muestran como una leyenda del fútbol inglés que es Wayne Rooney, de repente aparece y sale caminando entre la gente y claro, la gente se vuelve loca y te empiezan a contar la perspectiva de este chamo que dijo que estaba súper orgulloso de lo que hizo. Que él dice, ok, si Wayne Rooney acaba de salir, eso debe ser que entró por algún lado, o sea, que debe haber salido de algún lado desde dentro del estadio, porque tiene que tener acceso. Y se puso como a repetir el recorrido que él había hecho y se terminó consiguiendo como una puerta que en verdad estaba cerrada, pero es como que no ponía mucha resistencia. Y claro, eso como que se fue, o sea, mucha gente pensó lo mismo y de repente había una avalancha de miles de personas forzando una puerta y te muestran imágenes fuertísimas donde hay que una puerta, una rejita, literal, con 3 personas de seguridad y del otro lado no sé, miles de personas golpeando la puerta así hasta que logran derrumbarla y de repente fue una avalancha de gente, hubo golpes, gritos, heridos. O sea, esa parte es bastante fuerte, pero te muestra cómo fue una casualidad, digamos, porque Wayne Rooney salió para dar la vuelta por el estadio y de repente eso fue aprovechado por las personas que no tenían acceso para colarse por ahí. Fue uno de los puntos débiles que tuvo el estadio, por así decirlo, porque genuinamente la seguridad, y te lo muestran en el documental, no tuvo como la forma de detener eso porque eran 3 guardias de seguridad para 500 personas que venían corriendo y los guardias de seguridad, o sea, también te muestran una imagen fuerte del guardia diciendo como que yo me quité porque si me hubiese quedado ahí quizás no estaría aquí ahorita. Sí.
Yo creo que eso era una avalancha de gente que se volvía loca completamente y también llamaron a la policía, de hecho. Sí, también te hablo un poquito, por ejemplo, se habla mucho de la pasión de Sudamérica, de los argentinos, pero aquí también se quedó de alguna forma demostrado que en Europa también hay esa locura, literalmente, Sí. por fútbol, por algo importante pasando que al final lo une a todo el país y termina pasando bastante con el fútbol. Lo que hablaba Jorge al inicio del nacionalismo. Ahí tú ves que más, Sí. más que algo de culturas, porque la gente pues en Latinoamérica, Europa, es como de fútbol. O sea, Sí. Sí. estamos aquí en un evento histórico y yo tengo que hacer lo que sea, tengo que viajar 3 horas de mi casa, tengo que sacarme 2.000 libras esterlinas para pagar la entrada porque es mi equipo. Sí. Y en verdad, si te pones a pensar, ellos no conocen a los jugadores, simplemente somos todos ingleses y queremos estar aquí, hasta los italianos que se metieron en ese. Hay uno de los entrevistados que es un Horrible. padre Sí. con su niñita metido entre 50.000 ingleses que los quieren matar y él estaba ahí por su país. Lo peor es que él tenía la cara pintada y él estaba súper aterrado y decía, Dios mío, ¿dónde metí a mi hija? Bueno, una parte interesante creo que es una reflexión como que te deja el documental, es que en verdad el fútbol lleva al límite y exacerba todos los pensamientos y todos los comportamientos que puede tener una sociedad, tanto para bien como para mal. Porque sí te muestran en cierta parte este sentimiento de unión entre todos los ingleses y o sea, te mencionan como que el país está de fiesta y eso te habla de cómo se exacerba y cómo se aumenta esta sensación de emoción entre los fanáticos. Pero una parte un poco más negativa que se mostró también que va aparte de esto, obviamente es todo este comportamiento extremo que estamos viendo y el alcohol y las drogas y todo ese problema, pero incluso problemas raciales que hubo entre los propios ingleses luego de los penales y que el equipo local terminara perdiendo, ¿no? Cómo estos jugadores tuvieron que sufrir ataques de racismo y digamos que fue una muestra exacta, un poco exagerada de esto, que quizás es un poco de un reflejo de cómo es la sociedad, cómo está la sociedad hoy en día, que claro, a través del fútbol y a través de esa masa social les lleva a un extremo, no sé si real, porque es algo que al final terminó pasando, entonces es una realidad, pero son cosas que capaz una persona de a pie no termina haciendo en la calle, pero a través de la cortina del fútbol, incluso de las redes sociales, es lo que hace con más frecuencia. Son cosas que vemos que incluso siguen pasando hoy en día. Sí. Y luego es el mismo fútbol el que une a esos fanáticos para que den apoyo a todos los jugadores que estaban siendo atacados. Entonces es lo que tú dices. Quizás alguien puede decir, no, el fútbol los hace violentos. Pero luego el mismo fútbol es el que dijo, mire, en verdad esto es deporte y ellos son humanos. O sea, todos nos podemos equivocar. Y esa misma fanaticada es la que regresa y empieza a decir apoyo, ¿sabes? Cualquiera se puede pelear un penal, X. Claro. Aquí es también cuando quizás el documental es un poco más confuso, porque o sea, pasa del fútbol y te empieza, o sea, te hace una especie de crítica social, al mismo tiempo te dice que no tanto porque todo, o sea, o sea, faltan como 10 minutos para que el documental termine y te dicen entonces que la gente está loca porque son racistas todos y es una crítica social por ese lado, pero después te dicen que en verdad no tanto porque la gente se volcó en apoyo a los jugadores, pero después te dicen que en verdad el comportamiento estuvo justificado porque el gobierno inglés como que no llevó también el tema de la pandemia, entonces la gente tenía derecho a divertirse. No sé, ahí Sí. creo que se fue un poco por las ramas y se Sí. puso un poco raro la línea que querían tocar, ¿no? Sí, es que, en verdad, yo creo que ese fue como o sea, no sé si mi problema, pero lo que nos dando en el documental es que creo que intentando ser como objetivos y dándole a todos un poquito su perspectiva, no terminaron como de encajar ninguna idea por completo. O sea, ninguna cosa se sintió completamente como 100%. genuina, como que te quiero decir, son violentos y esto está mal, o te quiero decir, son nacionalistas y están felices, o el estadio se organizó bien, o no, porque obviamente también admitieron en algún momento sus fallas, o eso, como que entonces, no, pero al final los fanáticos, eso, fueron racistas, pero no, porque, o sea, como que creo que quisieron dar toda la perspectiva, pero con eso lo que lograron fue como perder más bien todos los puntos que querían tocar. Claro. Sí, porque se estaban quejando primero del alcohol y de las drogas y después fue como que no, pero es que es culpa del fútbol también. Y es como que no es culpa del fútbol, es culpa de las personas. Sí, es eso, como que quieren abarcar demasiado, pero al final no se terminan como profundizando en nada, sino que todo queda, Exacto. es como tocado por encima, ¿no? Pero bueno, muchachos, estamos llegando al final. No sé si quieren como dejar una última reflexión ya sobre el documental para terminar de despedirnos. Una cortica de cada uno por ahí. Bueno, es un documental, yo creo que hay que verlo. O sea, es fino de ver dentro de todo. Sí, es Es interesante. bueno ver eso, ver que eso pasa, ver dónde pasa, ver por qué pasa. Y tú tener también tu punto de vista, independientemente de cómo lo contaron y si lo contaron bien o lo pudieron contar mejor, que creo que a todos nos parece que lo pudieron haber contado un poquito mejor. Pero está bien. Que Es lo emocionante. recomiendan. Es emocionante Sí, para que la gente lo vea y te sientas cercano quizás a algo que yo no lo sabía que eso sucedió. Claro. Y te enteras y dices, Sí. wow. O sea, es un buen docu para pasar una tarde o una noche.
Pero por otro lado, creo que capaz no sabías que sucedió porque no es algo tan digno de un documental de 1 hora y 20, en mi parecer. O sea, creo que estuvimos 1 hora viendo lo mismo prácticamente, repetirse y repetirse, porque al final, sobre todo también aquí en Latinoamérica, estamos muy acostumbrados a ver caos así. Claro. Sí. Capaz eso es lo que no me sorprendió tanto, pero sí, no sé si, o sea, no sé si le diría a alguien más que use 1 hora y 20 de su tiempo para ver este documental. Bueno, muchachos, creo que ya ahí tenemos buenas perspectivas y buenas reflexiones para cortar. Queremos agradecer a Ricardo Carrer por la dirección técnica de este primer episodio de El Otro Lado del Balón. Ya saben que la semana que viene nos estarán escuchando a través de la Escuela de la Radio para nuestro programa de radio, valga la redundancia, y luego otra vez nos escucharán para el podcast y así hasta que logremos apoderarnos de todos los medios de comunicación, muchachos. Muchas gracias, muchachos.